Como ven, nosotros somos integrantes del grupo ERAPALS, de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Sociedad de Pediatría de San Juan. Hace más de 10 años que trabajamos en lo que es la docencia, en reanimación, y hoy nos reúne poder conversar acerca de qué hay de nuevo en las recomendaciones del 2020. Como saben, y si no se los comento, cada 5 años se reúne la sociedad de la Academia Americana de Cardiología y revisa o reelabora las recomendaciones respecto a la reanimación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? En la publicación del 2020, en este contexto tan particular pandémico que tenemos, hay algunas cuestiones interesantes para tener en cuenta en cambio a las recomendaciones respecto a la RCP. A ver si puedo pasar. Ahí está. Entonces, vamos a dividir esta charla en dos partes principales, la de los algoritmos y las ayudas visuales, por un lado, y por otro lado vamos a hablar de los cambios en las recomendaciones. ¿Por qué? Porque los algoritmos a veces nos simplifican bastante lo que respecta a el seguimiento. Yo después, si alguno quiere, me manda un WhatsApp y le mando los algoritmos para que los pueda tener. Pero entonces vamos a empezar por lo que son los algoritmos y las ayudas visuales. Con respecto a esto de lo que es la cadena de supervivencia, que lo hemos estado charlando y viendo en los últimos años de los consensos, se ha agregado un nuevo eslabón en la cadena de supervivencia, que es la recuperación. En las recomendaciones, si no me equivoco, del 2010 o del 2015, ya habíamos agregado el eslabón de los cuidados post-paro cardiorrespiratorio. Ahora agregamos el eslabón de la recuperación, que es algo no menor. En ambas cadenas de supervivencia, tanto la intrahospitalaria como la extrahospitalaria. Con respecto al soporte vital básico y avanzado de los algoritmos, fíjense que esto igual lo vamos a charlar en la segunda parte de las recomendaciones, pero hay dos cambios que son muy importantes, que uno es el uso precoz de adrenalina y el otro es la frecuencia de las respiraciones. Hasta hace poco nosotros enseñábamos las respiraciones cada 6 a 7, 6, 8 segundos. Y nosotros decíamos que teníamos que tener un ritmo, una cadencia de frecuencia respiratoria de entre 6 y 8 cada respiración. Ahora esto lo hemos bajado a 2 a 3 segundos entre cada respiración para procurar asegurarnos una buena oxigenación. Y lo otro que aparece en el algoritmo es la adrenalina lo antes posible. Ya lo veníamos diciendo, lo veníamos sugiriendo, lo veníamos hablando, pero ahora aparece en el algoritmo de una manera más gráfica y contundente. En bradicardia, ¿qué es lo que cambia? Fíjense que le damos un poco más de peso a lo que es la respiración de rescate. Acuérdense que las vamos a hacer las respiraciones de rescate con la frecuencia que dijimos en el apartado anterior. Está un poquito más claro y ordenado el algoritmo de bradicardia. Como les digo, después yo se los puedo compartir. Esto si lo necesitan o si quieren tenerlo como machete. Fíjense que, como decíamos antes, una vez agotada la instancia, el soporte vital inicial para la bradicardia, pasamos al soporte de paro cardíaco, que es el soporte que vimos anterior, siempre pensando en si la bradicardia tiene compromiso hemodinámico o no tiene compromiso hemodinámico. Es la principal impresión. Y tener en cuenta en la bradicardia que la atropina no es una medicación mandatoria, sino que tiene que ver la atropina con el hecho de las bradicardias, que son por reflejo vasovagal. En esas nos puede ser efectivo, o se lo puede usar
como alguna medida terapéutica en un bloqueo AB completo, pero no en una bradicardia que tenga compromiso hemodinámico pensar en atropina, sino en la droga que deberíamos pensar ante una bradicardia con compromiso hemodinámico es pensar en la adrenalina. Con respecto a las taquiarritmias, lo que hay que tener en cuenta es que hemos unificado el algoritmo de enfoque de tratamiento de las taquiarritmias. Entonces, vamos a tratar de recorrerlo, el algoritmo, que me parece que esto siempre es muy útil visualmente. Bueno, como cualquier algoritmo, ¿no? Los algoritmos nos sirven para eso. Fíjense que vamos a dividir las taquicardias en complejo ancho y complejo estrecho, y vamos a evaluar la duración del QRS. Entonces nos podemos encontrar siempre que en un paciente que no esté en paro cardíaco, ¿no? Entonces, tenemos un paciente con taquicardia, puede ser una taquicardia sinusal, primera cosa que tenemos que evaluar, que no sea una taquicardia sinusal, buscamos las causas y la tratamos, siempre monitoreamos con electro, no nos quedamos solo, ya pasamos la etapa de trabajar a ciegas, o sea que con electro sí tenemos que trabajar. Si hay compromiso hemodinámico, si no hay compromiso hemodinámico, vemos el QRS del electro y ahí podemos tener una taquicardia ventricular o tener una taquicardia supraventricular. Y en función de eso vamos a aplicar la medida terapéutica. Si es una taquicardia ventricular, podemos usar adenosina, podemos pensar, ver si es monomorfa, y ahí tenemos tiempo a hacer una consulta con el experto, con el cardiólogo. En cambio, si es una taquicardia con complejo estrecho, estamos con una supraventricular y tenemos que hacer maniobras vasovagales y considerar el uso de adenosina. En caso de que sea una taquicardia con compromiso hemodinámico, usamos en el caso de la taquicardia ventricular cardiovención sincronizada, y en caso de la taquicardia supraventricular ya hablamos de adenosina endovenoso y si no la cardioversión también, ¿sí? Esto no ha cambiado mucho, esto sí es algo que nos ha venido a ordenar un poco en lo que es el soporte posparo, tener esta lista de comprobación, saber qué tareas y qué elementos no nos pueden faltar. Entonces, es importante respecto a cómo vamos a tratar al paciente en el post-paro cardíaco, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es el cuidado neurológico, importantísimo el que no tenga convulsiones, cuidar que no esté hiperóxico ni hipóxico, ninguna de las dos escenarios es ameno. Ya no hablamos de saturación de 100%, la saturación de 100% nos venimos diciendo hace varios años que no es buena, entonces estamos entre el 94 y 99, ese tiene que ser nuestro point de saturación. La PC2 tiene que estar normal para no influir sobre la vasculatura cerebral. Tener un monitoreo hemodinámico bien prolijo, con ecocardio, con presión arterial invasiva, tener en cuenta el uso cauteloso de líquidos y de vasoactivos, el manejo específico de la temperatura. En adultos uno puede encontrar por ahí la hipotermia en el posparo, pero acá en pediatría tenemos que ser muy cuidadosos con la temperatura y mantenerla en rango, que no se nos pase de los 37,5, ¿sí? Otra cosa, la glucemia, evitar las alteraciones, tanto la hipo como la hiperglucemia, todos los electrolitos en rango normal, una buena sedación, o sea, tenemos que como cuidarlo, que se recupere lo mejor posible de ese evento de paro cardíaco que ha tenido, que ha generado en todo su cuerpo seguramente un estrés hipóxico
que tenemos que procurar que el daño sea el menor posible, el daño posterior. Y si empezar a hablar y a pensar, estamos trabajando en participar con López Gerce, con España, en un trabajo multicéntrico que no hemos podido participar, pero sobre lo que pasa con el posparo, ¿no? ¿Qué pasa con ese paciente al año, a los 2 años? ¿Cómo es su evolución? ¿Cómo sigue su vida posparo? Entonces hay que seguir trabajando y pensando en eso. Ahora, saliendo de las ayudas visuales, me quedé solo con lo pediátrico. Hay cambios en adultos, como todos los años, hay cambio en docencias, hay cambio en neonatología, así que eso se los recomiendo para que después los puedan consultar. Yo me quedo solamente con lo pediátrico. Entonces, pensando en las recomendaciones nuevas y actualizadas, vamos a ir por sector. Hola Javi. Hola Belén, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bienvenidos a todos. Perdón la demora, estoy con problemas técnicos de internet. Antes de seguir, puse ahí en el chat, si alguien tiene dudas o por ahí, porque para no esperar hasta el final, pueden irlas escribiendo y al final cuando termines las vamos resolviendo entre los dos. Excelente. Excelente, excelente. Te dejo. Buenísimo. Dale, yo estoy acá, dale, seguimos. Entonces, volviendo al tema de las recomendaciones, ¿no? ¿Qué sí, qué no y por qué? Vamos a, no creo que podamos respondernos todas esas preguntas, pero sí creo que podemos repasar las principales recomendaciones en las actualizaciones. Entonces, vamos primero con la ventilación, y esta es como una de las más ruidosas que hemos tenido este año, o el año pasado, es el hecho de las 20 a 30 ventilaciones por minuto. Antes, como les decía, hacíamos cada 6 u 8 segundos, ahora son cada 2 o 3 segundos. Es más frecuencia respiratoria, 20 a 30 ventilaciones por minuto. Entonces, cambio de la frecuencia de ventilación asistida durante la RCP es lo mismo, teniendo en cuenta que cuando hacemos reanimación con un dispositivo avanzado de la vía aérea, recuerden que nosotros cuando estamos en reanimación con bolsa máscara, estamos haciendo siempre 15 compresiones, 2 ventilaciones, 15 compresiones, 2 ventilaciones. Eso no va a cambiar, ¿sí? Pero cuando nosotros nos encontramos ante una bradicardia, por ejemplo, o cuando hacemos ventilaciones de rescate, acá tenemos que hacer una ventilación cada 2 o 3 segundos para hacer las ventilaciones de rescate, y cuando hacemos reanimación con 2 reanimadores y con dispositivo avanzado en la vía aérea, un tubo endotraqueal, una máscara laringea, ahí sí hacemos las ventilaciones cada 2 o 3 segundos. ¿Sí? Hay que estar alrededor de las 20-30 ventilaciones por minuto para la reanimación. Venimos hablando del tubo endotraqueal con balón también hace tiempo. El tubo endotraqueal deberíamos tratar de usar tubos con balón. A la gente de ORL a veces no le gusta porque tenemos más riesgo de lesiones, pero ya sabemos que si lo cuidamos al tubo, si le medimos la presión del balón, los riesgos son menores, así que tenemos que usar tubos con balón con una presión de 20 a 25 en el balón del tubo. La presión cricoidea, en la actualización del 2015 decíamos que era como opcional y que mejor no. Actualmente se desaconseja directamente, así que nos olvidamos un poco de la presión cricoidea, siempre hablando en el contexto de la reanimación. Quizás si yo estoy haciendo una secuencia de intubación rápida con otro paciente, pueda usar la presión cricoidea para facilitarme alguna maniobra de intubación. Esto siempre hablando en el contexto de la reanimación. La circulación, el otro gran cambio, lo que viene con mucho ruido, es la adrenalina. Y era una pregunta, ¿por qué era una pregunta? Porque antes decíamos que ponemos adrenalina después de los 2 minutos de reanimación. Después dijimos, ponemos adrenalina apenas esté el acceso vascular. Ahora decimos lo mismo,
pero le damos más énfasis y lo ponemos en los dibujos. Si ustedes ven en los algoritmos 2015, no pone en ningún momento la adrenalina como precoz. Así que ahora sabemos, está demostrado que la administración precoz de adrenalina es útil y beneficiosa. ¿Cuándo? Lo antes posible. 5 minutos antes del comienzo de las compresiones, apenas tenga la vía, le hago la adrenalina y lo tenemos en el algoritmo. Y tratar de utilizar monitoreo precoz de la presión arterial, ¿sí? Monitoreo invasivo, quiero decir, perdón, de la presión arterial, que es con una vía arterial, para poder tener un valor exacto de presión en el contexto de la reanimación. Sabemos que alrededor de una presión arterial diastólica, 25-30, puede estar dando un parámetro de una buena reanimación. Volvemos a los cuidados postparo. Los cuidados postparo, importantísimo el cuidado neurológico, las convulsiones, el manejo de la temperatura y el apoyo y darle más jerarquía a los sobrevivientes del paro cardíaco. Empezar a trabajar con eso, ¿no? Empezar a rastrearlos, a seguirlos, a ponerle número con respecto a si hay trastornos de memoria, hay un montón de cosas que uno puede evaluar en qué le pasó a ese paciente del paro, que tuvo un paro cardíaco, que por lo general, o en lo particular, uno se queda con el paciente que sale de la terapia intensiva y pierde el hilo con ese paciente que se fue de la terapia intensiva. Entonces quizás hacer redes y generar cosas que nos faciliten saber qué le pasó a ese muchachito o muchachita después del paro cardíaco. Con respecto al shock, y ya nos van quedando 2 o 3 imágenes con respecto al shock, líquidos, yo les puse ahí líquidos cuidados y vasoactivos precoces. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos enseñado, y Belén no me deja mentir, hemos enseñado en una época líquido, 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 y al tercer bolo de líquido 20 le ponemos adrena, ¿no? O le ponemos dopa o le ponemos nada. Bueno, eso ya lo hemos modificado. Tenemos que ser muchos más cautelosos con los líquidos y titularlos permanentemente. Ser más exactos con la titulación del resultado a los líquidos. No expandir a ciega y también precozmente utilizar vasopresor. En el caso del shock séptico, por ejemplo, que se me volvió refractario a los líquidos, las 2 drogas que estamos usando por recomendación de elección es la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina para el caso de los shock fríos y la noradrenalina para los casos de los shock calientes. Hemos dejado un poco de lado el uso de la dopamina, pero no es que no se pueda usar, sino que sería como una segunda o tercera opción. De elección sería para el shock frío, que antes usábamos dopa, adrena, y para el shock caliente, noradrenalina. Los corticoides, uno los debería considerar cuando tiene un caso de shock séptico refractario a vasoactivos, que tiene que usar más de uno, o sea, 2 vasoactivos o más. Uno podría utilizar corticoides pensando en la presencia de una insuficiencia suprarrenal asociada. Y en el shock hemorrágico, en las recomendaciones viejas hablábamos siempre de transfundir glóbulos rojos. Ahora tenemos que pensar en las transfusiones masivas, en protocolos de transfusiones masivas, 211, 311, 111, de acuerdo a la institución. ¿A qué me refiero con esto? Uno de rojos, uno de plasma, uno de plaquetas. Pensar en protocolos de transfusión con hemoderivados, no solo glóbulos rojos, sino los 3 elementos de acuerdo al protocolo que maneje la institución en la cual nosotros trabajamos. Con respecto a la naloxona, eso tuvo también un impacto muy grande. Quizás la realidad de nuestro país no es la misma que la de Estados Unidos, donde hay un alto consumo de opioides de manera, ¿cómo sería? Me sale de manera recreativa, de manera de adicción, ¿no? Entonces no tenemos
la misma epidemiología nosotros, pero ellos han puesto la naloxona. ¿Se acuerdan cuando hace unos años hablamos de poner los DEA? Bueno, la naloxona empezó a ser como un elemento crucial en la reanimación también. Entonces, en caso de paro ventilatorio, aparte de alguna ventilación de rescate, se le está poniendo naloxona, y tener en cuenta la naloxona como droga inmediata ante estos pacientes. Es más, están los kits de naloxona, todo esto. Es muy interesante, pero bueno, no es adaptable a nuestra realidad. 2 puntos más: miocarditis, debido al riesgo de arritmias, bloqueo, cambio de segmento, gasto cardíaco, todas las alteraciones. Un paciente con miocarditis debería estar internado en terapia intensiva para su monitoreo. Las cardiomiopatías o miocarditis que son refractarias se pueden beneficiar, no hay en nuestro medio, pero con apoyo circulatorio mecánico o ECMO, y uno debería reanimar a un paciente de estas características con RCP extracorpórea, que no es adaptable a nuestra realidad. Y con respecto a la última, que es la hipertensión pulmonar, lo que me parece interesante es en el tratamiento de las crisis hipertensivas pulmonares, administración de oxígeno, inducción de alcalosis a través de la hiperventilación, pueden ser, o de bicarbonato, puede ser útil mientras se administran los vasodilatadores específicos pulmonares, como sería el óxido nítrico, la prostacyclina, teniendo en cuenta la sedación y los bloqueos. Los pacientes que manejemos con esta característica, con este evento agudo, ¿no? Como es la crisis de hipertensión pulmonar. Hasta aquí lo que les quería comentar. La verdad es que a mí, cada 5 años que tenemos estas actualizaciones, cada 5 años que tenemos estas actualizaciones, me gusta compartirlas con nuestros colegas, con nuestra comunidad, porque son cosas a veces que no son de muchísimo peso, pero está lindo. Y si nosotros tenemos la posibilidad ahora con esta globalización y nuestra sociedad de pediatría, compartirlo con todos ustedes, ese era el motivo de la reunión de hoy. Así que voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ver si alguno tiene alguna consulta o algunos comentarios, y le pasamos la palabra a Belén. Hasta que la gente ahí nos empiece a preguntar las millones de dudas, quería hacer, en realidad, de todo lo que dijiste, que está buenísimo, por ahí quiero recalcar un poco que los cuidados post-paro, que por ahí nosotros no le damos tanto énfasis porque estamos tan obsesionados con el masaje, con esto, con las ventilaciones, y dentro del cambio por ahí me parece bueno que el cuidado post-paro es algo que está por ahí al alcance de cualquiera, o sea, que no son cosas que no estemos habituados a no hacer, pero que por ahí con este checklist y teniéndolos en cuenta y repasándolos me parece muy interesante para poderlo implementar. Totalmente, totalmente. Creo que viene una etapa de poder saber, de poder darle mucha más jerarquía al post-evento. No solo en la estabilización, sino en el cuidado cuando se va al hospital también. Creo que es una deuda que tenemos con los chicos que han sufrido un paro cardíaco. Claro, aparte por ahí necesariamente son de la terapia. Los cuidados post-paro son de la persona que reanimó y que en ese momento glorioso, en donde otra vez volvemos a tener pulso, en donde otra vez nuestro monitor vuelve a marcar latidos. Entonces, tener estas precauciones y estos cuidados que son accesibles y fáciles son fundamentales. Ahí creo que hay unas preguntas en el chat. Sí, te cuento, dice. A ver, decime. Javier, ¿dónde ves el ultrasonido en el futuro en el RCP? Ese sos vos, David, ¿o no? Sí. A ver, yo lo veo en todos lados. De hecho, hemos estado conversando con David, gran amigo de México. Hemos estado hablando
los europeos son un poco más flexibles con el ecógrafo en las recomendaciones. Si uno ve las recomendaciones europeas, le dan un poquito más de lugar. Yo creo que lo que hacemos con las terapias intensivas nos resulta como una herramienta que nos tira muchísima información y nos viene muy bien. Yo creo que en las recomendaciones, no sé, en 5 años hablamos de vuelta de vida, o en 10, pero tiene que estar el ecógrafo, porque el ecógrafo te resuelve, hay que armar protocolos pediátricos, porque está el FOLS, no, creo, el FOLS no me acuerdo el nombre del de adultos, que hemos estado discutiendo el otro día, pero no tenemos ningún protocolo pediátrico, entonces tenemos que empezar a medir, nosotros que trabajamos con el ecógrafo en las unidades, qué nos aporta y qué no, y básicamente si nos entorpece la reanimación. Creo que el gran problema, David, es si nos entorpece o no la reanimación, que hay como mucho recelo en eso, que no me entorpezca, porque creo que la American Heart también, si no, mientras que no interfiera en bueno, hay que ver si se puede hacer algo, un protocolo que sea práctico, sensible, simple, que no dificulte. De acá a 5 años, juntando 150 reanimaciones, veremos qué pasa. No sé qué otra, Belén, tenemos por ahí. Sí, tengo otra pregunta de Celeste, bastante interesante. Celeste es médica de la terapia intensiva o trabaja en la terapia intensiva de adultos y pregunta que en caso de usar drogas, como dijimos, adrenalina o atropina, pregunta si va rediluida. Sí, siempre hacemos dilución 1 en 10, una ampolla en 10 centímetros. Y ahí vamos pasando 0,1. Los chicos hacemos una ampolla más 9, queda un 0,1 mililitro kilo. Entonces un chiquito de 10 kilos le haces 1 centímetro. Siempre lo usamos diluida. Así es la droga, así es como lo usamos en pediatría. Bien, buenísimo. Acá Andro nos dice que entró un poquito más tarde, pero que su duda es, en realidad por ahí no lo tanto, pero su duda es que si está en la calle, ¿cuál sería la frecuencia de compresiones y ventilaciones? ¿Qué número? Mira, lo que es frecuencias, Leandro, no ha cambiado. Lo que seguimos haciendo, 30, acuérdense que nosotros lo dividimos en dos grandes grupos, o en 3 más grupos, pero bueno, tenemos un solo reanimador, 2 reanimadores. Un reanimador siempre, sea la edad que tenga el paciente, un reanimador siempre es 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Sí? Un reanimador, adulto, niño, lactante, neo, no me meto, pero adulto, niño, lactante, un reanimador, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Perfecto. Ahora, en el escenario de dos reanimadores, tenemos adulto, 30 compresiones, 2 ventilaciones, por más que sean 2 reanimadores. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Niños y lactantes son 15 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Sí? Si llegamos a tener al paciente con la vía aérea instrumentada, ¿estamos? Con un tubo endotraqueal, las compresiones van por un lado y las ventilaciones van por su propio lado, van en paralelo, no espera una y va a la otra. Entonces va el que va reanimando a 100 y el que viene haciendo las ventilaciones a 20-30. Exactamente. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Bien. Bueno, no sé si hay más preguntas. Por acá por el chat nadie nos pregunta más nada. A ver acá, no, nadie nos pregunta nada. Dice Leandro que muchas gracias. Sí, nadie nos pide la mano. Otra cosa que por ahí sería bueno hacer hincapié también en el tema de la reanimación en el shock, que también es algo muy frecuente y es algo que siempre normalmente todo el mundo está acostumbrado a hacer, inclusive mucho más que la RCP, mucho más. Y el hecho de que tengamos precaución o cautela, o que ni siquiera cautela, sino que pongamos atención en los signos de sobrecarga, de volumen, en los pacientes a los cuales estamos reanimando con líquidos, también me parece fundamental. Tener en claro cuáles son los signos, síntomas, tener en claro qué es lo que voy a ir a buscar para ver si estoy con sobrecarga o no,
y frenar en el momento adecuado, sin miedo en realidad a que la reanimación continúa. Y ahí sí, David, volvemos a lo que charlamos siempre. Ahí el ecógrafo nos tira toda la información. La verdad que si uno pudiera instrumentarlo más todavía, o sea, precozmente me puedo dar cuenta cuando me estoy pasando de los líquidos que recibe mi paciente. Y no voy a requerir de tanto tiempo. De hecho, las publicaciones de sepsis lo meten en el ecógrafo, en el monitoreo. Entonces vos lo expandís, lo mirás, lo expandís, lo mirás, lo expandís, lo mirás. Sí, por ahí es muy útil. El ecógrafo en ese sentido, por ahí sí, perderle el miedo al ecógrafo, en realidad viendo. No sé si por ahí el ecógrafo no es tan accesible por hoy a todos los lugares de trabajo, pero si lo tenemos, aprovecharlos que tenemos un poco más de tiempo que en el paro cardiorrespiratorio. Totalmente. Si hay alguna pregunta, yo estoy mirando acá el teléfono porque no sé si hay alguna pregunta en el No, en el chat no hay más WhatsApp. preguntas. Bien. Muy bien. Muchas gracias por participar. Le dejo la palabra, doctora, un segundito. Sí, yo en realidad también quería agradecerles a todos, la verdad que tomarse un ratito para volver a escuchar lo que por ahí ya escuchamos un montón de veces, pero bueno, con las pequeñas actualizaciones que se van haciendo está bueno. Como Javier dijo al principio, acuérdense que nosotros somos un grupo de trabajo que trabaja en simulación y que venimos hace un montón de años trabajando y capacitándonos. Quería invitarlos a todos, el día 29 tenemos un taller de RCP para la comunidad, que en realidad está bueno para comentarlo con la gente de nuestro alrededor. Es un taller que es online, que está en la plataforma de Facebook de la página de la PALS, así que lo van a poder ver por ahí. De paso, aprovecho para invitar a todo aquel que quiera participar de nuestra escuela y de nuestro grupo de trabajo. Está muy bienvenido. Estoy con el micrófono cerrado. Y te estamos, ves la boca. sí, estamos trabajando en generar talleres para médicos, enfermeros y kines, así que también por allí los vamos a estar invitando para que se sumen y trabajemos. Seguramente que van a haber este año de nuevos cursos de animación. Tuvimos uno hace muy poquito, bastante y súper interesante, que fue un curso que se dio para el Hospital Marcial Quiroga, con esta nueva modalidad de virtualidad y presencialidad, pero bueno, la verdad que el balance fue muy positivo, así que seguramente vamos a tener bastantes cursos este año. Y si no, nos seguiremos encontrando por la virtualidad, así que... Sí. Gente, muchísimas gracias por tomarse, como dijo Belén, este rato y escuchar. Y como les digo, nos encontramos de vuelta el 29 para sus contactos, quienes quieran. Y cuando nos veamos con alguna otra capacitación, seguro nos encontramos de vuelta. Bueno, gracias Javi, a vos también. Excelente Gracias, presentación. Belén. Que tengan hermoso fin de semana. Bueno, buen fin de. Adiós. Muchas gracias. Chau, chau. Chao. Chao, Jimena.